Están al aire. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. A los compañeros de innovación le podemos pedir de favor que permitan el acceso al diputado Espina como panelista, si son tan amables. Claro que sí. Bien. Retomamos. Damos inicio. Solicito al secretario ejecutivo proceda a tomar la asistencia. Buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Proceda a tomar la asistencia, por favor. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar la lista de asistencia de las personas integrantes de este comité hasta el momento conectadas. Está el diputado presidente, diputado Héctor Díaz Polanco, presidente del Comité de Transparencia y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Está también el diputado Gonzalo Espina Miranda, vocal de este comité y en su carácter de presidente de la Comisión de Transparencia, Combate a la Corrupción, así como también la diputada María Guadalupe Chávez Contreras como vocal del comité en su carácter de presidenta del Comité de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría de la Ciudad de México. También se encuentra presente en las unidades administrativas el titular de la Oficialía Mayor, licenciado Reinaldo Baños Lozada, el contador Francisco Saldaña Liajut, vocal de este comité y tesorero del Congreso, la licenciada Susana de la Luz Coeto Varela, vocal del Comité de Transparencia y titular de la Coordinación de Comunicación Social, el maestro Diego Antonio Saturno García, vocal y titular del canal de televisión de este órgano legislativo, la licenciada Marta Juárez Pérez, vocal de este comité y titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. También está la licenciada María Magdalena Ríos López como vocal y en su carácter de subdirectora del Archivo del Congreso de la Ciudad de México. Hasta el momento estarían las personas integrantes que acabo de hacer referencia. No sé si alguna o alguno haga falta de pasar asistencia. Julio, por favor. El maestro Alfonso Vega González, coordinador de servicios parlamentarios, bienvenido. ¿Alguna persona más? Bien, al parecer entonces son las personas hasta el momento conectadas, por lo cual tenemos quórum para dar inicio a esta sesión, diputado presidente. Muchas gracias. Con objeto de dar celeridad a la sesión del día de hoy, se preguntará a los presentes si tienen algún comentario en cada uno de los puntos de la orden del día. Y en caso de no ser así, se entenderá por aprobado en los términos de acuerdo. Le solicito, secretario, que proceda a consultar la dispensa y, en su caso, aprobación del orden del día, toda vez que fue enviada oportunamente con su respectiva carpeta, o en su caso, si alguien tiene alguna observación a la orden del día, de manifestar. Claro que sí, presidente. Se somete a consideración de las personas integrantes de este comité la dispensa y, en su caso, la aprobación del orden del día. ¿Alguna persona integrante tiene comentario al respecto? No habiendo estos comentarios, se aprueba por unanimidad el orden del día y, por siguiente, el acuerdo correspondiente a la aprobación del orden del día de la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México para esta segunda legislatura. Diputado presidente. Muchas gracias. Proseguimos. Le solicito, secretario de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y, en su caso, aprobación de las modificaciones al calendario de sesiones ordinarias para este año correspondiente al Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura.
Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de este comité, en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 89 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se pone a la consideración la modificación del calendario de sesiones para este ejercicio 2022, quedando de la siguiente manera. Primera sesión, la que se lleva a cabo el 9 de febrero. La segunda sesión, la que estamos llevando a cabo en lugar del 16 de mayo para celebrarse el día de hoy, 23 de mayo 2022. Tercera, el 4 de julio y cuarta, el 19 de octubre, todas del año 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se somete a su consideración la propuesta de modificación al calendario de sesiones del Comité de Transparencia. ¿Existe algún comentario al respecto? Al no haber comentarios, le solicito al secretario tome, por favor, la votación de este punto del orden del día. El punto del orden del día corresponde entonces a la aprobación por unanimidad de la modificación al calendario de las sesiones ordinarias del Comité de Transparencia correspondiente al 2022. Aprovecho, si me lo permite, presidente, a dar cuenta que se ha incorporado el titular del Instituto de Investigaciones Legislativas, maestro Alejandro Pastor, y también solicitar a las personas de innovación pudiesen dar también acceso a ambos como panelistas, tanto a él como al titular de la Contraloría, para poder exponer el maestro Marco Lor, el punto último del orden del día, si es tan amable. Aprovecho, doctor, también para pedir que corroboren mi asistencia en esta reunión. Ha quedado registrada, licenciada. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias a todos. Proseguimos. Le solicito entonces al secretario de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, el cuarto punto de la orden del día corresponde a la presentación del informe del primer trimestre del Programa Anual del Trabajo, conocido como PTA 2022. Este se localiza en sus carpetas de trabajo bajo el tercer anexo y, como todos sabemos, cada año las unidades administrativas de este órgano legislativo tenemos la obligación de remitir a la Junta de Coordinación Política el Programa Anual de Trabajo en cuanto a los avances que se van teniendo cada tercer mes, y con ello también dar cuenta de las actividades que se desarrollan al interior de la área. Frente a esta situación, se puso a consideración de todos ustedes los avances que en esta materia se tienen para el periodo de enero a marzo del 2022, donde se puede dar cuenta del cumplimiento de las metas correspondientes. Tanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto? Al no haber comentario, le solicito al secretario tome, por favor, la votación de este punto del orden del día. Derivado de lo anterior, entonces, diputado, se somete a consideración de las personas presentes el punto del orden del día. Quien esté a favor, más bien quien tenga algún comentario al respecto, a favor de manifestarlo. Al no haber comentarios, se aprueba por unanimidad este acuerdo, cual se da cuenta acerca de en el cumplimiento al programa de 2022 por la unidad de transparencia. Es todo, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Le solicito que por favor dé lectura y exponga entonces el siguiente punto del orden del día. También otros ejemplos. Claro que sí, diputado presidente. El correspondiente al quinto punto es el informe integral de la unidad de transparencia correspondiente a enero al mes de abril del 2022, el cual se encuentra en sus carpetas con el anexo 4. Vamos a compartir pantalla, si me lo permiten, para dar visualmente cuenta acerca de cómo está el avance, el estado actual que guarda la unidad de transparencia. Bien, aquí tenemos este avance que se hizo para dar cuenta acerca de cómo estamos en la unidad de transparencia para los meses de enero a abril de este año. Como todos sabemos, la unidad de transparencia pues es la unidad administrativa receptora y encargada de dar atención a los requerimientos de información pública, así como también aquellas solicitudes que tienen que ver con los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.
En la siguiente, esta presentación, vamos a dar lectura acerca de la Subdirección de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que es justamente al interior de la unidad quien tiene a su cargo el seguimiento en la atención a las solicitudes de información, de las cuales podemos dar cuenta que del periodo que se reporta se tuvo un ingreso de 418 solicitudes, mismas que el 98% corresponden a información pública y solo 2% de ellas a derechos ARCO. El reporte estadístico, en cumplimiento a las disposiciones normativas, fue remitido en tiempo y forma al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, denominado InfoCDMX, y de la cual se da aquí imagen acerca del oficio mediante el cual se remitió en tiempo y forma. El siguiente ya es un desglose correspondiente a las solicitudes de información a nivel de desagregación por parte de cada mes. Vemos que el mes que se reporta un incremento de solicitudes es el mes de marzo, con 114 solicitudes de acceso a la información y 4 solicitudes de derecho ARCO, teniendo 118 en total. Y en la gráfica podemos visualizar, pues efectivamente, los tipos de solicitudes que se tienen, y en este sentido vemos que la mayoría de las solicitudes que ingresan al Congreso son tramitadas y atendidas, que significa que sí son competencias de este órgano legislativo. En cuanto a los medios de impugnación, o mejor conocido como los recursos de revisión, damos aquí cuenta que estamos en este momento con un total de 26 expedientes. En 24 de ellos son recursos de revisión y solo son 2 en cuanto a denuncias. Está el desglose por cada mes y estamos viendo que también estamos teniendo ya resoluciones que nos dan el sobrecimiento o confirma, quiere decir que nos dan la razón en cuanto a la información obtenida, y solamente el 4 solicitudes de ellas son por sentido de revocar. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo, en el caso de la Subdirección de Capacitación, los cursos y talleres impartidos durante también el periodo de enero a abril, con 7 cursos en la cual tuvimos una participación de 169 personas capacitadas, con las temáticas que se señalan aquí: la sensibilización para la atención de solicitudes de información, el aviso de privacidad, el cual se llevó a cabo con la participación del InfoCDMX y el INAI, taller de solicitudes de información y recursos de revisión, introducción a la organización de archivos, elaboración de documentos de seguridad, taller de prueba de daño y taller de clasificación de información y elaboración de las versiones públicas. Por lo que hace a la Subdirección de Parlamento Abierto, esta tiene entre sus funciones principales la actualización de las obligaciones de transparencia. Estas son en su mayoría, como lo podemos ver, a cargo de las unidades administrativas, con una participación mayoritaria de información de la Oficialía Mayor, seguidas por las diferentes instancias, unidades administrativas que se señalan en la imagen. Pero sí quisiéramos hacer un énfasis especial que, bueno, se ha estado dando cumplimiento más del 90% en la mayoría de los casos, a excepción del canal de televisión, que sí tenemos el cumplimiento del 100%. Cabe señalar que todavía estamos en estas fechas en etapa de carga de información, en espera de poder llegar al 100% de la totalidad de esta. En cuanto a instancias legislativas, el 70% está cargado ya de las comisiones y el 100% de los comités legislativos, mismas que es una actualización permanente, y seguimos en esta actividad de actualización. Por lo que hace a las actividades de difusión, la unidad de transparencia cuenta con un perfil de Twitter. En este sentido, se hacen publicaciones periódicas con relación a las sesiones y en las iniciativas que se presentan en estas, arrobando a las personas legisladoras, así como haciendo un pequeño resumen acerca de las actividades que se están llevando a cabo por parte de estas. Ha incrementado el número de publicaciones, como se puede ver, mes con mes, para que al momento tengamos 411 publicaciones durante el periodo que se reporta, y también estamos en proceso de actualización del apartado de los puntos de acuerdo, que ahí estamos agradeciendo la colaboración de la Coordinación de Servicios Parlamentarios para poder llegar al cumplimiento de los meses de marzo y abril. La siguiente, por favor. Bueno, con esta finalizamos la presentación y quedamos también a la disponibilidad de sus comentarios. Muchas gracias, secretario. Por tanto, ¿existe algún comentario al respecto? No hay comentarios, presidente, al parecer. Sí, perdón, la licenciada Marta Juárez, del CELI. Adelante, licenciado.
Buenos días, muchas gracias, doctor Julio Fonseca. Una consulta. En el informe indica que el Centro de Estudios Legislativos tiene un 95% de cumplimiento en las obligaciones de transparencia. ¿Me podría indicar, por favor, por qué un 5% faltante? ¿A qué se debe? Adelante. Sí, presidente, ¿me permite dar respuesta? Adelante, sí, secretario, Sí. adelante. Como le comentábamos, no es tanto información que les haga falta a las áreas, sino es una información que ustedes ya nos hicieron favor de hacer remisión y nosotros estamos en ese proceso de carga. No significa que sea una información que a las unidades administrativas les haga falta de remitir a esta unidad de transparencia, sino como sabemos, al tener ahorita recursos limitados, lo estamos haciendo en la mayor posibilidad de nuestras capacidades, pero la información ya se remitió a esta unidad y nosotros estamos en este 5% en espera de poderla concluir, pues una carga que está a nuestra responsabilidad, licenciada Marta. No es que nos haga falta de su envío, sino nosotros la tenemos y falta por parte nuestra subir este 5% faltante. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Anuel, si no hay más comentarios, le solicito al secretario de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Bien, este punto es el sexto del orden del día, corresponde a la presentación y en su caso, aprobación del proyecto de versión pública relacionada con el expediente identificado con el recurso de revisión InfoCDMX/RR.IP.1277/2022, de conformidad a lo que establece el artículo 90, fracción octava de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Para realizar esta presentación estamos considerando la participación del maestro Omar Color Rosas, encargado del despacho de la Contraloría Interna de este órgano legislativo, para lo cual vamos a esperar, si no tiene inconveniente, que se pueda conectar, como le den acceso como panelista nuevamente a las compañías de innovación, para que pudiera dar cuenta acerca de este punto. Por su apoyo, muchas gracias. Permitan. Mientras se conecta el maestro Omar Color, me permito dar los antecedentes acerca de este recurso de revisión. Este recurso de revisión versa sobre la solicitud de versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial presentadas por una persona servidora pública que en su momento fue persona legisladora de la Asamblea Legislativa, y en este sentido se estaba requiriendo la versión pública de los documentos ingresados como sus declaraciones de situación patrimonial. Frente a esta situación, lo que se realizó por parte de la Unidad de Transparencia en uso de las facultades reglamentarias es turnarlo a la unidad administrativa detentora de la información, en este caso la Contraloría Interna, a efecto de que proporcionara la información requerida. Una vez hecha por parte de esta unidad administrativa la búsqueda de la información en sus archivos y previa identificación de esta, se determinó que el consentimiento a la publicación de la información estaba puesto en oposición, es decir, de manera categórica la persona servidora pública en su momento determinó en el formato que no permitía la publicación de la información correspondiente a la declaración patrimonial presentada. Para atender el requerimiento señalado, lo que se hizo fue fundar y motivar a la ponencia a cargo de este expediente sobre la imposibilidad legal de poder dar la información en los alcances solicitados, y fue entonces que mediante la resolución a la que se hace referencia, el Info Ciudad de México ordenó la modificación para que se pudiera entregar previamente la elaboración de la versión pública correspondiente. Este proyecto fue entregado en sus carpetas de trabajo y, como pudieron darse cuenta, se tienen ahí las consideraciones relacionadas a las versiones públicas testadas, es decir, todo lo que viene en tinta negra se está testando, toda vez que corresponden a datos personales en primer orden, como es el domicilio, como es su RFC, la CURP, su teléfono particular,
el tema de su correo electrónico particular también y los aspectos de carácter patrimonial, siendo estos los de carácter personal como son sus propiedades, sus ingresos, sus egresos, la posibilidad también de sus ingresos de sus dependientes económicos como su cónyuge, y también tiene que ver con el tema de los datos patrimoniales en carácter bancarios, como son cuentas bancarias, gravámenes y demás documentos, demás datos que pueden dar cuenta acerca de la situación que tiene que ver con sus ingresos y egresos de la persona servidora pública. En este sentido, lo que procedió fue que la oficina de la Contraloría Interna dio a conocer los argumentos lógico-jurídicos que dan cuenta acerca de la negativa expresa de la persona servidora pública y nos envió los formatos para que se pudieran hacer la versión pública. Este es en términos generales, si me lo permiten, y una vez que estamos con la conexión del maestro Omar Color, ¿le podemos dar el uso de la palabra, presidente? Sí, adelante, por favor. Gracias. Maestro Omar Color, estaba contextualizando un poco los antecedentes, pero le escuchamos, por favor, para la exposición de este tema. Gracias, buenos días. Una disculpa por los errores técnicos. ¿Se escucha? Muy bien. Muy bien, gracias. Para esta Contraloría, mi estimado Julio, y buenos días a todos. Para esta Contraloría Interna es muy importante dar cumplimiento al mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y a todo el bloque de constitucionalidad y parámetro de regularidad que nos aplica al día de hoy. Por eso es muy importante en este punto del orden del día, para esta Contraloría hacer siempre un test de proporcionalidad en relación a la información que se debe de dar, con el objeto de poder dar un debido cumplimiento al principio de máxima publicidad, pero también salvaguardando el principio de confidencialidad que guarda la protección de datos personales, que como sujeto obligado estamos siempre garantes de realizarlo. En ese sentido, este punto que se somete a consideración tiene la peculiaridad que las declaraciones patrimoniales realizadas en ese entonces no tenían un modelo de versión pública y, por lo tanto, la información contenida en las mismas quedaba resguardada por la propia ley aplicable en ese entonces, que le permitía a los servidores públicos no hacer pública su información, y desde luego el principio de progresividad constitucional y de irretroactividad de la norma, que obligan a esta Contraloría Interna a hacer una ponderación entre la máxima publicidad y este principio de confidencialidad. En ese sentido, me parece que trabajando de la mano con Julio Fonseca y la Unidad de Transparencia, hemos logrado salvaguardar, por un lado, como sujeto obligado, esta información tan delicada, y por otro lado, cumplir la satisfacción de poder dar la información a quien así lo solicita. Por eso creo que estos modelos que se ponen a consideración cumplen con esas características. Por último, nada más señalarte, Julio, ya lo habíamos platicado en otro momento, esta Contraloría simplemente no comparte un pequeño extracto de la resolución administrativa emanada del Info, en donde le dan la calidad al Congreso de la Ciudad de México como parte de la administración pública de la ciudad. Lo comentábamos, ni siquiera en una cuestión o en una interpretación lato sensu se podría entender una característica así, sin infringir, desde luego, la división de poderes de esta ciudad, pero ya lo habíamos comentado, así también lo señalamos en la propia respuesta, y simplemente para que por tu conducto, Julio, informemos esta situación al Info. Y bueno, pues de lo contrario, me parece que con estas características de versión pública que se están poniendo a consideración, se cumplen los estándares de proporcionalidad requeridos, salvaguardando la información y dando cumplimiento al principio de máxima publicidad. Muchas gracias. Les cuento, presidente, por la exposición.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, secretario. ¿Existe algún comentario al respecto? Al no haber comentarios, le solicito al secretario tome por favor la votación de este punto del orden del día. Presidente, si me lo permite, al dar la relevancia del asunto y toda vez que este acuerdo nos servirá como un precedente para atención a los requerimientos de solicitudes de información futura, pudiera proceder a hacer la votación nominal. Adelante, muy bien. Gracias. Entonces, en este sentido, se pone a consideración la elaboración de las versiones públicas a las declaraciones de situación patrimonial presentadas en los términos que están en los documentos presentados en sus carpetas de trabajo. Quien esté en afirmativa, a favor de manifestarlo cada vez que señale su nombre. Diputado Héctor Díaz Polanco. Héctor Díaz Polanco, a favor. Gracias, diputado. El diputado Gonzalo Espina Miranda, ¿nos escuchan? Bueno, continuaré y haré una nueva referencia en un momento. La diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Chávez Contreras, a favor. Muchas gracias, diputada. El titular de la Oficialía Mayor, licenciado Reinaldo Baños Lozada. Baños Lozada, a favor. Gracias, oficial mayor. Maestro Alfonso Vega González, de la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Alfonso Vega, a favor. Gracias, coordinador. El titular de la Tesorería, el contador Francisco Saldaña Leajud. Sí, Francisco Saldaña, a favor. Gracias, contador. La licenciada Susana de la Luz Coeto Varela, como coordinadora de comunicación social. Susana Coeto, a favor. Gracias, licenciada. El maestro Diego Saturno García, titular del canal de televisión. A favor. Muchas gracias. La licenciada Marta Juárez Pérez, del CELIC, por favor. Marta Juárez, a favor. Gracias, licenciada. El maestro Alejandro Serrano Pastor, del IL. Bien. El maestro Omar Color Rosas. Maestro Omar. Maestro Omar, ¿no lo escuchamos? Maestro Color, ¿todavía está ahí? ¿Nos escucha, por favor? ¿Nos da el sentido de su voto? Ya nos está escuchando, muy bien. Maestro Color. Bueno, parece que lo vemos a favor. Omar Color, en pro. Muchas gracias. Estamos pidiendo también a los compañeros de innovación, me reportan del diputado José Gonzalo Espina que no tiene acceso como panelista para poder emitir el sentido de su voto. Por favor, si nos apoyan en esa parte. Mientras tanto, para efectos de registro, el de la voz, Julio César Fonseca, como unidad de transparencia, a favor. ¿Alguna o algún otro compañero integrante del comité que haga falta de emitir su voto? No habiendo consideración alguna, se hace el conocimiento de este comité que se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo mediante el cual se da cuenta del proyecto de versión pública relacionada con el expediente del recurso de revisión InfoCDMX RRCIP 1277 del 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 90, fracción octava de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con ello dando cumplimiento cabal a la resolución en comento. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Le solicito entonces dar lectura y ponga el siguiente punto del orden del día. El último punto del orden del día corresponde a los asuntos generales, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna de las personas presentes desea hacer uso de la voz?
Al no haber otro asunto que tratar y una vez desahogados los puntos que componen el orden del día, siendo las 12 horas con 38 minutos del día 23 de mayo de 2022, se da por concluida la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura. Agradeciendo a todas las personas que han participado en la misma. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un gusto Buenas verlos. tardes a Buenas todos. tardes. Gracias. Todas y a todos. Buenas tardes, gracias. Gracias.